Bienvenidos a la hora de la biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La hora de la biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Todo esto empezó porque el otro día me di cuenta que un plátano en mi nevera tenía un golpe, lo que hizo que todos los plátanos se pusieran marrones mucho más rápido de lo normal. Y me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No entiendo. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué. En el sentido de, ¿por qué a mí? ¿Por qué es el universo un lugar tan cruel? Pero también, ¿por qué la fruta dañada, primero, se pone marrón más rápido y segundo, hace que el resto de la fruta también lo haga? Y todo esto se traduce en que Oriol tiene demasiado tiempo libre. Si alguien me quiere contratar, estoy abierto a posibilidades. Bueno, tiene más o menos una idea de por qué pasa todo esto, pero siempre es importante investigar. Aunque pueda parecer, porque lo importante, el plátano es la fruta más vendida del mundo. Se calcula que se comen alrededor de 10.000 millones de plátanos al año. Así que no solo es importante para mí, sino que el impacto económico de este proceso es enorme. Primero hay que tener en cuenta que ponerse marrón no es porque la fruta se esté pudriendo, es simplemente un paso en el proceso de maduración, en el caso del plátano. En general, muchas frutas y verduras adquieren un tono marrón cuando son dañadas, ya sea al cortarlas de la planta o por golpes al transportarlas. En general se dice que lo que pasa es que se está oxidando, y esto es básicamente lo que ocurre. El daño celular hace que se libere de los cloroplastos polifenoloxidasa, que es una enzima que colabora en la fotosíntesis. Esta enzima oxida rápidamente los compuestos fenólicos, como son la mayoría de los colorantes naturales de las plantas, y hace que adquieran un tono marrón. Hay frutas que contienen suficientes antioxidantes y pueden evitar este proceso. En el caso de los plátanos, esto es solamente una parte de la ecuación. Para empezar, los plátanos se ponen marrones simplemente con el paso del tiempo, sin necesidad de dar cortes ni golpes. Además, el color que adquieren es más oscuro que la mayoría de otros productos vegetales. Como he dicho, esto se debe al proceso de maduración. Durante este proceso, el plátano empieza a degradar el almidón que almacena para producir azúcares más simples. Esto no sucede en otras frutas porque almacenan directamente estos azúcares simples. Este sistema permite almacenar la misma energía en un espacio mucho menor y con menos agua. Por eso si pasas un plátano por una batidora no sacas zumo, sino puré. La degradación de almidón produce en algunos casos la oxidación de los extremos de algunas cadenas cortas, un proceso conocido como caramelización. Es decir, que parte del color marrón del plátano maduro, especialmente de la parte interior, se debe a la presencia de caramelo. Es por esto también que en general los plátanos más maduros son más dulces, no tienen más azúcar, solo es que es más fácil detectar ese sabor dulce. Es decir, que no puedes comer plátanos verdes para adelgazar, porque el azúcar que tiene es el mismo. El tercer factor que afecta a este color marrón de los plátanos es probablemente el más interesante. Los plátanos, para protegerse de la radiación solar, sintetizan un pigmento marrón llamado melanina, igual que nosotros, y lo almacenan en células especializadas, igual que nosotros. Cuando están expuestos a radiación solar, estos pigmentos se liberan formando zonas más oscuras en la piel, como pecas, o las motitas que decía Arguiñano. Cuando reciben un golpe, estas células se rompen y rápidamente se tiñe esa zona de marrón muy oscuro. Por cierto, esta melanina es muy útil porque con los 10.000 millones de plátanos que se comen al año, se producen 10.000 millones de pieles. Así que se puede recoger estas pieles, extraer la melanina y utilizar como tinte. Se ha estudiado y además es un tinte para ropa principalmente, no para pelo. Aunque, a ver, es melanina, que es el tinte natural del pelo. Y además este tinte protege contra el sol porque es melanina. Antes de acabar de contestar mi pregunta original, quiero añadir otra pregunta que seguro que se os ha ocurrido a muchos, que es cómo evitar que se pongan marrones los plátanos. Sobre esto hay muchas teorías, pero primero hay que entender cómo funciona el proceso.
No poniéndolos al sol. Para que se pongan Sí. morenos. Eso Ponerles soluciona- protección Sí, solar. sí, eso es. Hormonas. Hormonándolos. No, sea, eso serviría, pero no. Entonces Sí, ahora lo explico. tienes un plátano culturista si le pones hormonas. Hombre, los plátanos están cargaditos de hormonas, Ay. Fitohormonas. fitohormonas. Venga, Noemí, por favor, hoy haz tú el resumen de esta parte del capítulo. O sea, ¿quién es más apropiado para hablar de plátanos? Bueno, según he entendido hasta ahora, aparte de que sería tóxico ingerir protector solar, o sea que desde la hora de la biología no lo recomendamos. Si le das un golpe a la fruta, normalmente se te pone pocha o se te pone ese color marrón, que eso es debido a la oxidación, pero aparte de esto, el plátano tiene bueno, no tienen las mismas sustancias, pero a lo mejor en distinta concentración, como por ejemplo los azúcares o en este caso la melanina, igual que en nuestra piel. Sí, está todo. Lo de los azúcares lo he mencionado porque hay frutas que no se pueden marrón por caramelización, pero hay otras frutas que sí. Pero bueno, eso simplemente era un factor extra. ¿Pero la caramelización es Pero sí. simplemente por la oxidación de los azúcares o es por la actividad de la enzima que se libera de los cloroplastos que Es va a oxidar una estas? combinación. Es una combinación. Es la actividad de la enzima lo favorece y cuando se recibe un golpe también se favorece por la entrada de oxígeno. Supongo que Así que las dos cosas favorecen. Supongo que al tratarse de una enzima que estará participando en los procesos de la fotosíntesis, al liberarse también se estarán liberando, y supongo que la enzima también producirá especies reactivas al oxígeno que supongo que favorecerán la oxidación de estos azúcares. No, esta es distinto. La enzima importante para ponerse marrón, lo que oxida son los compuestos fenólicos. Esto es simplemente el azúcar que se oxida de manera natural. Pero lo que pasa es eso, que esta enzima que degrada el almidón favorece la oxidación también de azúcares. La reproducción del plátano es por clonación. Entonces, si conseguimos hacer un plátano transgénico, sería a nivel de producción industrial mucho más favorable el que impedamos, a lo mejor mediante ingeniería genética, la modificación de esta enzima para impedir esa oxidación. Al ser clonal, todos los plátanos tendrán esa misma mutación. O sea, no sé si me estoy explicando. No, pero es que si quitas esa enzima, no madura, porque lo que necesitas, esta enzima sirve para... ¿Te refieres a la polifenol oxidasa? No me refiero a ninguna enzima, porque todas son esenciales. Digo de inhibirla, pero no totalmente, sino lo justo para... Sí, pero es que si la polifenol oxidasa no te sé decir exacto. Sí, por ejemplo, puedes hacer que no se active en la fruta, porque la fruta no necesita hacer mucha fotosíntesis. Pero la enzima que degrada el almidón hace falta porque si no te comes el almidón. Y no es agradable. Es como, bueno, seguro que os habéis comido algún plátano demasiado verde. Pero es como pegarle un bocado a una patata o algo así también. No es agradable. Una patata cruda, quiero decir. Oriol ha descubierto cómo funciona el proceso de la maduración de la fruta y de por qué cuando le das un golpe se pone malo. Pues mira que yo siempre he creído que era que entraría algunas bacterias allí y empezarían a degradar lo que es el fragmento ese y próximo a la fruta. No, es principalmente eso, por el oxígeno que entra, pero también por las enzimas que ya tiene de por sí la fruta. Supongo que también las bacterias no se entrarán bien, pero en el caso del plátano es eso, el plátano se pone marrón en ausencia de golpes y de cortes. Sí, en ese caso supongo que por la alta concentración de almidón y la degradación para esta caramelización de los azúcares es más vistoso ver un plátano pocho. Sí, por eso también se hace más blando, porque aparte de degradar azúcares, degrada proteínas y cosas así que se hace más pocho. Sí, las paredes celulares. Y en clase de bioquímica nos explicaron que para cortar algo que esté blandurrio hay que ir haciendo vibraciones con el cuchillo. Sí. Vibrotomo. Y así es como se cortan los cerebros para mirarlos al microscopio. Bueno, continúa, Oriol. Bueno, para un plátano no te hace falta porque la piel te lo sujeta. O lo cortas con piel y luego le quitas la piel. Sí, es como imbuirlo igual que parafina. como se utiliza. Exactamente. Por lo tanto, se pueden hacer prácticas de microscopía en vez de con cerebros de ratas, con plátanos de Canarias. Que la otra pregunta que mucha de nuestra audiencia se preguntará es cómo evitar que se pongan marrones.
Sobre esto hay muchas teorías, pero primero hay que entender cómo funciona este proceso de maduración. Los plátanos, como la mayoría de la fruta que se transporta a grandes distancias, se coge verde de los árboles. Esto evita que se pudra por el camino y también los hace más resistentes a los golpes y al aplastamiento, aunque en plátanos están bastante protegidos y no hace falta. Una vez llegan a su destino, se llevan a almacenes donde se fuerza su maduración. Para ello se guardan en salas alrededor de 13 grados centígrados. Yo que pensaba que los guardarían a 13 grados Kelvin. No, 13 grados Kelvin no, porque no se dice 13 grados Kelvin, pero podrían ser Fahrenheit. También. Que no sabemos de dónde viene nuestra audiencia. A lo mejor tenemos alguna audiencia de algún país que utilizan... Es verdad, tenemos al tejano. El etileno que he mencionado es un gas que en el mundo natural actúa como una hormona que induce la maduración de la fruta, entre otros procesos. Con este tratamiento consiguen disparar el proceso de maduración y una vez empieza es irreversible. Lo único que falta es que los plátanos sean expuestos a temperaturas más elevadas para que comiencen a adquirir su tono amarillo característico. El hecho de que esta fitohormona sea gaseosa lo que permite es que en el mundo natural es que frutas distantes, incluso en plantas distintas, se comuniquen para madurar simultáneamente. Esto es lo que hace que cuando un plátano esté dañado todos maduren más rápido, porque ese daño hace que se libere el etileno y afecte a todos los plátanos cercanos. Y creo que la manzana es el que más producía etileno. Por eso, si pones manzana al lado de otra fruta, madura también más. Prácticamente toda la fruta produce etileno. Lo que pasa es que la manzana supongo que producirá más y por eso se utiliza para eso. Claro. De hecho, bueno, esto me lo dijeron en la carrera, pero ya no sé hasta qué punto es cierto, ¿no? Que lo que hacían para enviar los plátanos a la península y todo esto era, como representante de Canarias, era poner los plátanos, o sea, los recogían verdes, muy verdes, y durante el transporte del barco tenían válvulas arriba de etileno, y es lo que hacía madurar el plátano. Sí, supongo, en el caso de transporte entre Canarias y la península, supongo que tendrán barcos especializados porque es una cosa que se hace mucho. Para otros sitios lo hacen directamente en el almacén para no tener que crear un barco con almacenes especializados, que supongo que será más caro. Gracias a Noemí, nuestra corresponsal en Canarias de la hora de la biología. Ahora voy a hablar de las distintas teorías que existen sobre cómo evitar que los plátanos se pongan marrones. Desde que hicimos el episodio de bulos sobre el coronavirus, me he aficionado a eso, desmontar bulos. De hecho, en parte de este capítulo está inspirado por Anne Reardon, de How to Cook That en YouTube se llama, de la cual saqué también algo de información sobre los bulos del coronavirus. Muchas de las teorías para evitar que los plátanos se pongan marrones se basan en evitar la liberación de etileno por la parte de arriba del plátano, la parte en la que se une al resto de plátanos. Por ejemplo, envolviéndola en plástico o metiéndola en agua. Pero como ya he dicho, el proceso de maduración es irreversible. Además, no es que el etileno se escape por ahí como si fuera una chimenea. Cierto que en muchas plantas, la zona de unión con el árbol tiene mayor concentración de etileno para que se produzca la caída. También es como se produce la caída de las hojas en otoño, por ejemplo, una mayor concentración de etileno en la base. Pero en el caso de los plátanos, que no sé si habéis visto alguna vez, lo que pasa es que se abre la piel y se vierte el contenido al suelo. Así que la zona donde la concentración de etileno es mayor es toda la piel, no la zona superior o la zona de unión al árbol, por decirlo de alguna manera. Otra teoría habla de colgarlos de un gancho para que estén en una situación similar a como están en el árbol. Pero una vez más, no sé si habéis visto alguna vez plátanos en el árbol, pero no están en la posición que el sentido común cabría indicar, están apuntando hacia arriba. Esto es lo que permite que al madurar caigan y se abra la piel para verter el contenido. Así que buena suerte consiguiendo que se queden así, en tu gancho. Además, lo único que conseguiría sería que al madurar se abra la piel y vierta el contenido a lo que sea que haya abajo, la mesa o lo que tengas debajo. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Lo más fácil sería simplemente comerse los plátanos antes de que les dé tiempo a ponerse maduros. Pero entiendo que esto no es posible para todo el mundo, porque a lo mejor no puedes ir a comprar un plátano al día para comértelo. Otra opción es simplemente dejar de quejarse y comerte los plátanos estén como estén, mientras que no estén podridos. O utilizarlos para batidos, helados, tartas, cosas así, que importa menos el estado en el que estén. Un buen pan de plátano. Exactamente. Sí, mi padre lo que hace es se lo pone en la arroz a la cubana.
Vale. También sí, lo Sí. puedes hacer frito. Pero en general el plátano que se utiliza para freír es plátano macho. Pero si no lo tienes y tienes un plátano que vas a tirar porque se está poniendo pocho, pues lo fríes y ya está. Pero es lo que Lo estábamos peor que puede comentando. pasar. Esa plátano macho porque tiene una mucha más alta concentración en almidón. Entonces es como una papa, básicamente. Pero en cambio el otro plátano ya tiene azúcares simples porque ha madurado. Es decir, ha pasado de azúcar complejo y las enzimas lo han digerido azúcar simple. Eso explicaría porque el único plátano que soy capaz de comerme es el plátano, o sea, lo que hacen papas, las patatas de plátano macho fritas. Pero bueno, entonces, ¿cuál sería la solución a este problema? Una solución simple y rápida es mantenerlos en la nevera. Como he dicho, necesitan temperaturas altas para madurar, así que manteniéndolos en la nevera puedes ralentizar suficientemente la velocidad de maduración. Pero estoy seguro que muchos estáis pensando o gritándome, aunque no os pueda escuchar. Pero cuando meto los plátanos en la nevera se ponen marrón oscuro, casi negro. Sí, pero por fuera. Ese marrón oscuro es porque el daño celular está causado por el frío, está liberando la melanina de la piel. Y ya sabes cómo llamamos a las personas a las que no les gustan las pieles con mucha melanina. ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí, ¿Cosas nazis? sí, Peter, cosas nazis. También quieres evitar que se oscurezca la piel, lo único que tienes que hacer es elevar un poco la temperatura. Es por eso que muchas neveras tienen un cajón para la fruta y verdura que se mantiene a una temperatura un poco más elevada. Ten en cuenta que aunque no lo veas, este daño celular se está produciendo en todas las frutas y verduras, así que es conveniente, aunque no sea para evitar que los plátanos se pongan negros. La otra opción que tienes es comprar una nevera para plátanos y mantenerla a 13 grados. ¿Nos has dicho que para aquellos que sean racistas de plátanos, lo que no deben hacer nunca es intentar simular las condiciones que tiene la planta en la naturaleza, porque vas a manchar todo el Hombre, suelo? si quieren bien, pero que no les va a ayudar, es lo que estoy diciendo. Si quieres colgar tu plátano apuntando para arriba, vale. Si quieres Pero- decorar toda tu casa con plátanos, Exacto. Y luego que sí, o sea, que al final que la opción más fácil es cómete el plátano y calla. Y que si no, pues mete el plátano en la nevera. Y que no seas un racista que simplemente no se está poniendo malo, simplemente es que la piel está liberando la melanina y que por lo tanto se está oscureciendo. Pero el plátano por dentro, como todas las personas, sigue siendo un plátano. Hombre, también se estropea un poco el plátano en la nevera, más que fuera. Pero se estropea menos que si dejas que se pudra. O si dejas que lo que sea. Pero bueno, para terminar, otra curiosidad sobre plátanos que me gustaría comentar es el sabor artificial a plátano. Seguro que alguna vez habéis comido una golosina de plátano o algo parecido y os habéis dado cuenta de que no sabe igual que el plátano. En realidad, Es verdad, los únicos plátanos que puedo comerme son los plátanos machos fritos y los plátanos de gominola. pues esto te va a interesar entonces. Pero el helado de plátano y nueces Del Mercadona, Dios mío, qué no bueno puedo está comérmelo, eso. no me gusta. Pero bueno, hoy estáis mejor eso descubriendo sabe a un plátano. poco más de mí. Pero bueno, en realidad estas golosinas sí que saben a plátano, lo que pasa es que no a este plátano. El compuesto que da este sabor es el isoamilacetato, que es uno de los primeros sabores artificiales que se crearon. Es una molécula bastante simple. Y es por esta antigüedad del descubrimiento que el sabor ahora nos parece extraño. Esta sustancia se extrajo hace 100 años, prácticamente exactamente, se extrajo en 1920, de plátanos de la variedad Gros Michel, que era la variedad más popular en Estados Unidos en aquella época. Durante muchos años esta fue la variedad más cultivada, pero en los años 50 un hongo empezó a infectar las plantaciones. Este hongo entra a través de las raíces y evita el sistema vascular de la planta, lo que acaba produciendo su muerte. En muchos sitios se puede leer que esto hizo que esta variedad de plátanos se extinguiera, pero en realidad siguen habiendo algunas plantas cultivadas hoy en día. Lo que sucede es que el coste económico de cultivarla es demasiado grande para que interese. Este cultivo de Gros Michel fue sustituido por la variedad Cavendish, que era inmune a la infección por este hongo. Énfasis en era. Ahora ha aparecido una variante mutante del hongo capaz de infectar esta variedad. Una vez aparece en una plantación, es capaz de infectarla por completo en un par de años. Y a partir de ese momento esas tierras ya no se pueden utilizar para cultivar plátanos. Ya ha terminado casi por completo con la industria de plátanos de Taiwán y afecta a muchas zonas de China. Esto no es solo un problema económico, ya que se estima que en zonas de cultivos de plátanos supone alrededor del 25% del aporte calórico diario. Así que si alguno de nuestros oyentes está interesado en A, parásitos vegetales y B, hacerse ridículamente rico,
que investigue cómo solucionar este problema. Bueno, Oriol, y lo que todos nuestros oyentes y todos nosotros nos estamos preguntando, ¿qué está pasando con Canarias? ¿Nadie piensa en Canarias? No, en Canarias no ha llegado ese problema todavía, pero si llegara probablemente no tardará mucho en extenderse en toda la isla y pues eso, se morirían de hambre. Pero no, o sea, lo que quería preguntar era en serio. ¿Esa variedad de plátano es la misma que es el que están cultivando en Canarias, el famoso plátano de Canarias? ¿O? Sí, en Canarias es Cavendish. Y en Canarias se cultiva Cavendish desde antes de que pasara todo lo de la Gros Michel. Supongo que porque el clima es mejor para cultivar la Cavendish. Así que en Canarias directamente no tuvieron problema cuando pasó toda esta epidemia del hongo este. Y la otra pregunta... Pero igual, probablemente siendo un hongo pueda ser capaz de infectarlo. Y el problema está en lo que comenté anteriormente, que la reproducción del plátano es por clonación. Entonces no hay variabilidad genética como para que el propio plátano sea capaz de combatir a este hongo. O sea, desde que venga el hongo lo va a matar. ¿Y en qué se diferencia el plátano de Canarias del resto de plátanos del mundo si es la misma variedad? O sea, nos estáis engañando. O sea, sois el mayor caso de publicidad engañosa del mundo. O sea, estamos destapando aquí algo importante. No, sí hay diferencias, se supone. O sea, a ver, la variedad del plátano canario es más pequeño. Por ejemplo, de ahí la diferencia, hay una diferencia entre plátano y banana, en realidad. El plátano es más pequeño y tiene más pintitas precisamente en la piel, precisamente porque tiene más concentración de azúcar, por eso está más dulce. Y la banana es la que se vende, que es igual, pero más grande y con menos azúcares simples. La diferencia principal es el clima, porque el clima de las islas es bastante especial, pues porque está al lado del mar. Bueno, entonces, como resumen, que el plátano no se pone malo, simplemente que está empezando un proceso de maduración que consiste en la oxidación de los azúcares que provoca que caramelicen y en la liberación de algunos compuestos de los cloroplastos que van a degradar todos los fenoles, que son el principal componente de los tintes de las plantas, y que cuando pones el plátano en la nevera y se pone negro, el plátano está good, lo único que tiene un poco malo es la piel, así que se la quitas y te lo comes tranquilamente. Siempre que no te vayas a comer la piel está todo bien. No lo he intentado, sí que me he comido una patata, pero no la piel de plátano, no he llegado a esos procesos. Otra cosa que quería comentar es que la piel de plátano no es tóxica, si te la quieres comer se puede. Os recomiendo cocinarla antes, pero hay zonas de producción de plátano que se aprovecha todo el plátano y se come en la piel y lo cortas así a tiras y lo puedes hacer como patatas fritas, un poco dulces, pero ya está. El plátano es como el cerdo, se aprovecha todo. Y hasta aquí el capítulo de hoy de La Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito, y si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiología@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.